gracias. Vamos a ver, en principio, la idea de hoy es fundamentalmente poner sobre la mesa algo que todos tenemos ahora mismo en la piel, ¿no? Como un tema muy caliente, que es esta sensibilidad que nos produce el hecho de ver las guerras que se están produciendo muy cerca nuestro y cómo el enfoque que queríamos hacer es descubrir que quien financia esas guerras, pues a veces podemos ser incluso nosotros mismos sin darnos cuenta. Por eso tratábamos de hacer una presentación que fuera desde esas claves, ¿no? De entidades, organizaciones que están profundizando en cómo se financian las guerras, lo que hay detrás de los distintos bancos, distintos recursos que se utilizan para financiar la guerra y ver, en definitiva, lo que más nos interesa, de qué manera podemos desmarcarnos. Porque evidentemente el eslogan que estamos utilizando, por mi dinero no, pues habrá que hacerlo realidad en cosas muy concretas. Entonces, es lo que voy a tratar de explicar un poquito, pues vamos, de aportar elementos, ¿no? Diferentes. Hablo desde FIARE. FIARE es un banco dentro del marco de las finanzas éticas. Como al final diré, precisamente ese marco es la propuesta, porque cuando hablamos de finanzas éticas, uno de los principios fundamentales, ineludibles, es no a la financiación de ningún tipo de armamento. Entonces, claro, si yo realmente quiero, y me adelanto a la conclusión final, de que con mi dinero no se financie en absoluto ningún tipo de armamento, pues tendré que optar por estos modelos de banca que hoy tenemos accesibles, como son las finanzas éticas. Voy a hablar, en primer lugar, de algo que nos parece en FIARE muy importante, y es las decisiones que tomamos nosotros. ¿Cómo elegimos el banco? Primera parte. Y desde el uso que hacemos del dinero, en el consumo, en el ahorro, en la solidaridad, que no también, en la inversión. Y después, en la segunda parte, abordaremos como tres retos fundamentales, sobre todo uno, ¿no? La financiación de las armas, la banca armada como eslogan concreto y campaña muy concreta que presentaré, y después un pequeño esbozo pues, de también temas fundamentales como son la desinversión en energías fósiles, es decir, cómo estamos haciendo el cambio de modelo energético y cómo las finanzas pueden contribuir en ese sentido, y por último, dentro del marco de la especulación financiera, utilizaremos el ejemplo cercano de la vivienda. La vivienda que debería ser bien de uso, de acceso a cualquier persona, y sin embargo hoy sigue siendo un bien de especulación que está en el mercado financiero y que por tanto nos genera un montón de problemas. Bien, pues entonces empiezo. Hablando, como decía, de cuáles son las claves para elegir cómo elijo mi banco. Cuando te vas a pensar y hablas con mucha gente, te das cuenta de que a veces el problema es que no se elige el banco. No se elige, hay una inercia que hace que como mis padres estaban en la Caja Navarra o en la Caja Municipal, pues ahora estoy en la Caixa, pues porque casi me hicieron una cartilla de niño o cosas de ese tipo. O sea, en muchas ocasiones no hay una reflexión consciente de cara a esa elección que yo hago de mi banco. Y por tanto estoy allí, pues porque estoy. Sin embargo, hoy en día somos muy sensibles. Seguramente las personas que estamos aquí, pues con el consumo crítico, con los modelos de consumo de proximidad, con los modelos de consumo ecológico, con los modelos de comercio justo, y cuando se trata de hablar de dineros y hablar de elección de mi banco, es como si eso fuera otro capítulo aparte. Entonces, claro, la pregunta es pertinente: ¿cómo elijo mi banco? Entonces, claro, hasta hace unos años había un problema, y era que no teníamos ofertas, no teníamos realidades de bancos comerciales. Banco comercial quiere decir aquel banco que está prestándome los servicios que necesito como ciudadano. Digamos, para hacer una ronda, ¿qué necesito yo de servicios bancarios? Necesito una cuenta corriente, porque yo sin cuenta corriente, pues no. Necesito poder domiciliar una nómina, domiciliar los pagos de la luz, del gas, de lo que sea. Necesito unos servicios bancarios de ese tipo. Necesito posiblemente una tarjeta de débito, de crédito si quieres, pues porque me muevo por ahí para las compras, pues a veces tengo que comprar, tengo que sacar dinero del cajé. Esos son
Esa es la banca comercial. Esa es la banca que necesitamos pues, los ciudadanos en general, cualquier persona. Bien, hoy Fiare, por ejemplo, es realmente una banca que ofrece todos esos servicios. Ciertamente tú puedes tener en Fiare tu cuenta corriente, esa cuenta corriente te permite pues, tener todo aquello que estamos hablando en este momento como consumo habitual, es decir, pues tus transferencias, tu nómina, o en fin, tus gastos, tu tarjeta, etc. Ese es un aspecto. Es decir, a la hora de elegir mi banco, hoy tengo unas realidades, Fiare es una de ellas, porque lo estamos hablando aquí, que te permite que esa elección sea con los mismos criterios. Estás eligiendo un consumo de proximidad, o un consumo ecológico, o un consumo de comercio justo. Si tú eres una persona que tiene esta sensibilidad, también tienes la oportunidad de aplicarla en el mundo de las finanzas. Segundo aspecto. Claro, no nos gastamos todo, o procuramos no gastarnos todo, y entonces el ahorro, ahí está el ahorro, ¿no? El ahorro es un tema que es muy interesante a la hora de hablar de finanzas. El ahorro, los bancos es una maravilla la función que hacen, bancos, cooperativas de crédito, porque claro, si yo tengo un ahorro, lo podría tener debajo del colchón, pero si lo tengo en ese banco, resulta que lo que estoy posibilitando es que mientras yo no lo necesite, ese banco lo está utilizando para financiar cosas buenas o cosas malas. Otra vez el criterio. Según lo que esté haciendo, según el banco en lo que yo esté, mi ahorro se va a utilizar para aquello que yo quiero que se utilice, por ejemplo, economía social y solidaria, o se va a utilizar para financiar, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Puede ser energías fósiles, puede ser, estamos hablando de las armas, puede ser empresas poco sostenibles, puede ser lo que sea. Entonces, ese ahorro, esa función de mediación bancaria que hace mi banco, pues va a servir para que mi ahorro pequeño o más grande sirva para aquello en lo que yo creo. Si yo creo en la economía social y solidaria, pues obviamente elegiré que mi ahorro esté en una banca que utilice mi ahorro, mi dinero, para eso, para promover la economía social y solidaria. Y estamos en ello. ¿Qué tiene, además de la cuenta corriente? O sea, tú tienes tu ahorro y cómo puedes tener tu ahorro en un banco. Lo normal es que tú, si tienes un pequeño ahorro, pues lo tengas en tu cuenta corriente para tenerlo disponible. Si tienes un poco más de ahorro, ya tienes la posibilidad de acceder a un depósito a plazo fijo. Claro, para el banco es muy interesante saber si puedes disponer de tu ahorro 15 días o puedes disponer de un año, porque la manera de abordar la financiación de un proyecto va a ser distinta, sabiendo esa periodicidad. Por eso están los depósitos. Los depósitos es una figura que es muy interesante porque además tienen el aval del Banco de España. Es un aspecto que no es banal. Porque claro, si existe cualquier problema con ese dinero que tienes ahorrado, hay un aval del Banco de España hasta 100.000 euros que responde por esa quiebra que pudiera hacer cualquier banco. Esos depósitos están garantizados, son depósitos garantizados. Fijaos que la diferencia es que cuando hablemos de fondos de inversión, los fondos de inversión no están garantizados. Eso ya es un negocio privado que haya quien se meta y dice, yo quiero ganar mucho, y entonces me dan un 7% en este momento, me dan un 10%, vale, pero eso es un fondo de inversión que está arriesgando tu dinero y tú verás lo que necesitas. Depósitos. Entonces, cuando hablamos de los depósitos, Fiare, en ese sentido sí quisiera resaltar, ¿no?, el hecho de que Fiare te está aportando una posibilidad de que tu ahorro tenga un destino concreto. Ahí veis los distintos tipos de depósitos a los que puedes acceder. Hay una persona que dice, oye, yo lo que más sensibilidad tengo y lo que más me apetece es que financiemos proyectos en el sur. En el sur, que vive una situación pues, de necesidades de desarrollo. Y entonces pues, digo, pues mira, mi depósito lo voy a poner en microfides, que es precisamente para generar pequeños microcréditos. O me preocupa el tema de la vivienda. Y entonces hay un depósito que sirve específicamente para que tu dinero apoye ese desarrollo de vivienda colaborativa en el que está implicado y desarrollando en este momento intensamente Fiare. ¿Veis? Yo creo que es interesante el que normalmente los depósitos en la banca convencional se definen por su plazo. Y yo tengo un depósito a 1 año, a 2 años, a 3 años.
Y nadie pregunta, ¿y qué se hace con ese depósito? Bueno, pues el banco hace lo que tenga que hacer. En este caso, fijaos que es interesante el poder elegir el tipo de desarrollo que tú te parece prioritario. Y por tanto, pues estás de alguna manera impulsando con tu dinero aquello que te parece más interesante. El apoyo que Banca Ética en general, yo creo que todos los bancos tienen, los bancos éticos tienen esos comités, grupos de evaluación socioambiental de los proyectos. Y un proyecto va adelante no solamente porque sea viable económicamente, sino porque tiene un impacto social y ambiental positivo. Si no lo tiene, no pinta nada en Banca Ética. No pinta nada. Si no aporta nada a ese nivel, pues es que estará mejor en una banca convencional. Y existen estos comités, a nivel FIARE, por supuesto, que garantizan, además son comités que son territoriales, es un aspecto que no es banal, porque claro, el hecho de que las personas que están haciendo la evaluación de los proyectos pertenezcan al territorio donde está el proyecto, facilita muchísimo, lo digo por experiencia, yo he estado unos años en ese comité, facilita muchísimo la evaluación, porque es que aquí, te lo decimos muchas veces, es que en Pamplona, en Navarra, nos conocemos todos, o sea, todo está como muy cercano. Es mucho más fácil hacer ese tipo de evaluaciones. Sigo. Otro ámbito del dinero, del uso del dinero, de nuestro dinero, no solamente es el ahorro, también es la solidaridad. Y a mí me gusta sacarlo y ponerlo al lado del ahorro y del consumo, porque si no parece que es lo que nos sobra. Sin embargo, es cierto que para muchas personas, desde nuestra sensibilidad, la solidaridad es un componente más de nuestra economía. Y entonces, nos gusta que nuestro banco esté apostando por distintas herramientas, fórmulas, para facilitarnos esa solidaridad. ¿De qué manera? Pues en este caso, FIARE lo que tiene es un instrumento que es la microfinanciación de proyectos a través de Goteo. Goteo es una plataforma de estas de crowdfunding, de financiación colectiva, seguro que algunos la conocéis, y entonces lo que hace FIARE es, cuando hay un proyecto que dice, esto tiene un impacto social, ambiental muy positivo, pero bueno, tiene un riesgo financiero muy elevado, y lo que necesita es un apoyo, unas donaciones, es decir, que se financie a través de la sensibilidad de las personas. Entonces se tramita a través de Goteo, y de esa manera se puede conseguir financiar, se está consiguiendo financiar proyectos que de otra manera no podrían llegar a término. Y después los depósitos que ya he citado, depósitos de microcréditos que sirven pues, para financiar, en este caso, pues, iniciativas de pequeñas cantidades de dinero que necesitan pues, normalmente mujeres en el sur global. Con eso llegamos a la inversión. Cuando llegamos he distinguido ahorro de inversión, porque ahorro considero que es aquel nivel que cualquier ciudadano puede tener sus pequeños ahorros como bueno, pues de una manera, desde luego, genuina, ¿no? de tener esa mirada hacia el futuro y tener un poquito la espalda cubierta. La inversión ya es otra cosa, porque la inversión ya, digamos por definición, parte del principio, y es que lo que yo pretendo ya es que el dinero haga dinero. Ya suena un poquito mal eso. Es decir, utilizar el dinero para producir más dinero. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que lamentablemente tenemos un escenario mundial que fundamentalmente hace eso. La economía real, entendiendo por economía real, aquella que produce bienes y servicios, representa poco más del 20% de todo el movimiento de capitales que se produce en el mundo, como veis en esa gráfica. ¿Qué está ocurriendo? Pues que la riqueza realmente está en las acciones, está en la bolsa, está en el compra-vende del día a día del mundo financiero. Y sin embargo, cuando un inversor de este tipo se plantea algo, dice, bueno, me interesa mucho más tener mi dinero en acciones, comprando y vendiendo, revalorizándose con mis expertos, que tenerlo en un proyecto concreto que produce lo que queramos, ¿no? Calabazas, o produce tomates, o produce máquinas, porque es que es muy lento, me da poco dinero, me da poca rentabilidad. Entonces, claro, el mundo de los fondos, el mundo de la economía financiera se ha comido al mundo de la economía real, y eso para nosotros es un reto en dos sentidos: que nuestro dinero no esté allí, y luego incluso
que podamos pensar, y desde FIARE se está trabajando intensamente, pensar en alternativas a ese mundo financiero y que pueda haber también fondos socialmente responsables que respondan a nuestra demanda de impacto social positivo. Bien, con eso he dado un poquito una visión, digamos, ¿no?, de lo que significa las finanzas éticas desde esos distintos ámbitos, ¿no?, del consumo, del ahorro, de la inversión, de la solidaridad. Y ahora quería abordar, pues, lo que era motivo de hoy, ¿no?, esos retos, empezando por el reto de la banca armada. La banca armada entendida como todo ese mundo que financia las guerras. Banca Armada es un proyecto que nace de la mano del Centro de LAS, es un centro de estudios para la paz, Cataluña, originariamente, nace del Observatorio de la Deuda y nace de SETEN. Son tres entidades que en 2006 se ponen de acuerdo, ven la necesidad de denunciar. En ese momento, sobre todo, es una propuesta de denuncia. Existen varios bancos españoles ya en ese momento que están metidos en el negocio de las armas y hacen unas campañas de denuncia específicas contra el BBVA, contra Santander, contra la Caixa, etc. Ese es el origen, digamos, de esa campaña. ¿Qué es lo que busca esa campaña? Pues, como digo, básicamente lo que busca es denunciar todo ese tipo de actividad financiera que está soportando el mercado de las armas. Y por una cuestión muy importante, y es porque se establece una conexión y de alguna manera se entiende que el que exista esa financiación es motor al mismo tiempo de que existan conflictos. Llega un momento en que muchos, desde los más críticos, ya no se sabe qué es antes y qué es después. Si no hubiera esa financiación, si no hubiera ese crecimiento armamentístico, realmente existirían las guerras que tenemos o por falta de fuel se estarían muriendo ellas solas, ¿no? Es un aspecto que es importante. La secretaría de la campaña la llevan entre el Centro de LAS y SETEN. Pero bueno, luego hay pues, todo un grupo muy amplio de organizaciones que participan y participan activamente de distintas maneras, que es lo que voy a ver. El FIARE participa a través de la Fundación de Finanzas Éticas, desde el principio, y muy activamente en todo este tipo de acciones. ¿Qué pretende la campaña? Pues como decía, fundamentalmente es una denuncia pública de las instituciones financieras que financian la industria militar. Es muy importante conectar, sobre todo, y lo que pretende es sensibilizar ciudadanos. O sea, que los ciudadanos, que en definitiva somos los que tenemos el dinero en los bancos, somos los que, como siempre decimos, como consumidores, seamos quienes podemos lanzar ese mensaje a nuestros bancos de decir, oye, con mi dinero no quiero que hagas esto, con mi dinero quiero otra cosa. Se han identificado 5 formas de financiar la industria de las armas. La verdad es que no sé si merece la pena que yo me pare mucho aquí, pero igual ciertos matices sí que pueden ser interesantes. ¿Cómo se financia? Bueno, pues un banco lo que puede ser es accionista de una fábrica de armas o de un fondo de inversión que está soportando una fábrica de armas, fabricación de armas. Hay otras líneas como puede ser la financiación de la exportación. La exportación parece ser que necesita siempre una línea de crédito abierta, porque se produce un desfase entre la operación mecánica de vender las armas y el momento en que se cobran. Entonces ahí la banca tiene un papel fundamental en ese tipo de operaciones como garante, ¿no?, a través de bonos, de pagarés que facilitan ese tipo de operaciones. Facilitador, digamos. Los bonos, los pagarés son distintos elementos, los que conocéis un poquito más el tema de banca, pues podéis diferenciar distintos instrumentos, pero digamos que todos ellos tienen con sus matices siempre esa finalidad, ¿no?, de soportar el crédito que necesita o el flujo económico que necesita un fabricante de armas, pues para seguir fabricándolas, vendiéndolas, cobrándolas en su momento. Los fondos de inversión, esto yo sí que quisiera decir una palabra en este sentido, y es sobre todo
en contraste con la transparencia que siempre ponemos como un valor en el mundo de las finanzas éticas. Bueno, pues aquí si algo hay es poca transparencia. ¿Por qué? Porque realmente desde los fondos se produce una cascada de inversiones que es difícil a menudo encontrar dónde está el dinero que yo estoy poniendo. ¿Qué ocurre? El banco funciona como intermediario. Realmente hay los gestores de fondos. Los gestores de fondos tienen carteras muy amplias. Claro, detrás de esa cartera ya te la ofrecen. Si tú dices, no, si quieres ver la cartera de este fondo de inversión, yo te la ofrezco y la puedes leer. Claro, te dan un documento de 25 páginas en que hay igual 100 entidades, 100 empresas, donde están esos fondos de inversión. Pero ahí no acaba la historia, sino que detrás de ellas, claro, sabemos lo que pasa hoy en día con la industria, que los acuerdos, los convenios, los acuerdos que existen entre las distintas empresas, en definitiva, hacen que detrás de una firma existen una serie de contratos, una serie de empresas financiadas a las que tú no llegas a acuerdo. Pues claro, el fondo de inversión pues, es un producto de riesgo, como decía antes, precisamente por eso, porque está jugando a decir, bueno, yo me meto en mercados que son complicados, que son difíciles, que la gente no entendemos nada, y entonces, claro, pues puedes ganar dinero o puedes perder. Pero lo que hay detrás de ellos es bastante poco transparente. Y en el mundo de las armas, pues ciertamente los fondos de inversión, sobre todo los grandes gestores de fondos como BlackRock y todas estas, pues están ahí muy metidos con tentáculos en todos los sitios. Por último, la figura más convencional, que es la de los créditos, los préstamos a empresas que están produciendo ese armamento. Algunos elementos que son interesantes dentro de esta campaña son herramientas que te ofrecen. Por ejemplo, esta es una herramienta que tú puedes utilizar con tu propio móvil, que es para saber cuál es tu huella en las fábricas de armas, en la fabricación de armamentos. Aquí tú eliges tu banco y dices, mira, pues yo es que tengo mi cuenta en la Caixa. Bueno, pones Caixa y te saca con números todo lo que está haciendo la Caixa vinculado con todo no, porque lo que sea oscuro no va a salir, pero todo lo que han conseguido investigar donde está implicada esa entidad, la Caixa, o el Banco Santander, o aquel banco que a ti te interese. Tú estás en un triodos, claro, tú pones triodos, te sale, ok, estáis perfectos, no estáis en nada relacionado con el armamento, ¿no? Pero bueno, pues es una herramienta que está pensada posiblemente para personas, no solamente personas sensibilizadas, como seguramente sois los que estamos aquí, sino cualquier persona que tiene, por tanto, su dinero en cualquier banco y puede tener esa curiosidad de escuchar esta charla y decir, pues voy a mirar mi banco a ver si es verdad que está malo o igual no está malo. Y puedes saber esa información. Luego hay otras herramientas que propone la campaña, que es, por ejemplo, los municipios libres de banca armada. Y esto es una batalla que en Cataluña está desarrollada y tenéis algunos ejemplos de municipios que ya han firmado, como el de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que ya han firmado y están en ese compromiso, tienen un protocolo concreto, ¿no? De que como municipio se distancia de todo tipo de banca de inversión que esté relacionada con el armamento. Esto es una llamada a que en nuestras localidades hagamos también esa presión en nuestros municipios para que se puedan tomar ese tipo de acuerdos y, por tanto, aparecer en la lista blanca de municipios que no están vinculados a la fabricación, a la venta o al comercio de armas. Otro modo de acción es, estos SETENES especialistas que trabajan muy bien en este sentido, ¿no? Es el comprar acciones. Comprar acciones de un banco, no como los accionistas de verdad, sino una o dos acciones, pero ya te da derecho a estar en la asamblea y tienes voz. Con lo cual, en las asambleas del banco tú levantas la voz, como SETEN en este caso, con tu voto y tus dos acciones y puedes echar allá tu speech, tu discurso y tu crítica. Y a veces parece que no, pero eso pues también despierta el interrogante en accionistas que es que ni se lo han planteado, o sea, que ni se les ha ocurrido que detrás de ese banco existe una financiación de este tipo de cosas. Otra cosa que plantea, otra herramienta que es muy sencilla y muy accesible a todos, es el que tú puedas mandarle una carta al director de tu sucursal bancaria diciéndole, oye, he observado en este estudio de DELAS en concreto que este banco en el que yo estoy y al que quiero mucho, porque es decir, incluso, pues está haciendo estas cosas que no me gustan nada. Por tanto,
yo quiero pediros que dejéis de hacerlo, que salgáis de aquí. Claro, si llegaran miles de cartas de esas, supongo que también sería otra manera de que el banco pues tuviera, digamos, su necesidad de cambiar para adaptarse a la demanda nuestra, a la demanda de los que somos los consumidores de ese servicio. Bien, sigo un poquito más allá. Hay otro instrumento, en este caso, que es la... se me olvidan los nombres y si no los yo. La Alianza Global por la Banca de Valores. Es una entidad, es una historia también que viene un poquito de lejos, de 2008, que se creó y en la que están participando 70 miembros de 45 países que han llegado a un acuerdo de definir valores para lo que es la banca ética, definir unos valores y entonces ponerse de acuerdo para trabajar en ellos. Entonces, este es un movimiento que es muy interesante. Ha desarrollado y ha presentado este documento en el que ha participado de una manera activa Finanzas Éticas, que decía que es financiar la guerra, financiar la paz. Es un documento que yo os aconsejo leer. Tiene mucho interés y muchas páginas. Son de estas cosas que dices, jo, qué bien, pero hace falta tomarlo con calma, porque da mucha información, pero sobre todo yo he extraído un par de mensajes que me parecía que eran como significativos, ¿no? La mitad de esta financiación, la financiación que se dedica al armamento, sería suficiente para proporcionar asistencia sanitaria básica a todos los habitantes del planeta y para reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, es que dicen, es que no hay dinero para parar el hambre o para parar la sanidad. ¿Cómo que si no hay? Claro que hay. Lo que pasa es que se está dedicando a otra cosa que no es lo que a nosotros nos gustaría. A pesar de los escasos datos disponibles y la reducida transparencia, hablaba sobre todo de los fondos, etc., parece claro que la industria financiera mundial es clave en la producción y el comercio de armas, facilitando por extensión los conflictos militares. Reflexión que antes adelantaba, ¿no? Que realmente el hecho de que existan conflictos es muy posible que sea porque están alimentados por la propia industria. La propia industria, como lobby, la que tiene esa capacidad pues, de incidir en que lo que se podría arreglar con acuerdos, con diálogos, bueno, mejor con petardos y con bombas para sus intereses. Bien, y para finalizar hay un par también de estudios muy interesantes de DELAS. DELAS, como he dicho antes, es uno de los iniciadores de esta campaña de banca armada y hace pues, estudios diferentes y presenta informaciones muy consistentes sobre todo este mundo, ¿no? De las finanzas del armamento. En este caso, este es un instrumento por una política de paz y desarme en Europa, que es muy interesante. Presenta algunos datos que son relevantes. Yo casi no los leo sin las gafas, pero bueno, que en los últimos años se ha aumentado el gasto militar en Europa al 64%, desde 2014. Es una burrada, es una barbaridad. No sé si somos conscientes de la Europa que estamos construyendo. Y digo estamos con la boca pequeña porque seguro que no nos sentimos muy representados. Pero que haya un incremento del gasto militar está mostrando, en España también, en España el mismo porcentaje de incremento del gasto militar. Está queriendo decir que estamos apostando no por una Europa del diálogo y de los acuerdos y de la conciliación y de la mediación, sino por una Europa de la autoprotección y el crecimiento del armamento para defendernos. O sea, conceptos que seguramente no nos interesan a ninguno de nosotros. La guerra de Ucrania es un elemento que ha sido desencadenante posiblemente y que ha ayudado a que se generara, se retroalimentara más esa expectativa, ¿no? de crear una estrategia de seguridad no basada en el diálogo y en la paz, sino basada en la confrontación, en la geopolítica y todo este tipo de historias. El otro informe que quería también presentar este trae muchos datos, es muy interesante, sobre la banca armada y los elementos que intervienen, quiénes son los que están implicados. Entonces he traído un par de tablas que reflejan, esta primera refleja un poco los instrumentos financieros que están utilizando las distintas bancas, los distintos bancos, para hacer llegar dinero
a los fabricantes de armas o a los negocios que están detrás de la fabricación de las armas. No me detengo mucho, pero las cifras, bueno, es que cuando empiezas a ver tantos ceros o tantos números, pues bueno, pues son miles de millones y eso pues es una locura. Y esto, por último, pues son los bancos que están implicados con el montante, digamos, económico de implicación, pues el Banco de Santander, el Banco de Bilbao Vizcaya, la Caixa, la lista sigue. Y bueno, el estudio pues ha hecho ese análisis banco por banco y ha recogido pues esta información y nos permite ya, a un golpe de vista, pues saber quiénes son los malos de la película, en definitiva, ¿no? O por lo menos los más malos. Lo que hay detrás ya de otros, igual más pequeños, no es tan claro, pero por lo menos los que están, digamos, más en la punta del candelero, pues los podemos distinguir. Hay alternativas a toda esta política, toda esta Europa que tiende a la militarización, esta banca que tiende a financiar toda esa militarización y ver en ello un negocio espléndido. Pues las alternativas son claras, lo decía al principio. La alternativa es con mi dinero no. Y entonces en ese sentido, pues la conclusión es que si nos movemos dentro de las finanzas éticas, de los bancos, las cooperativas de crédito, de finanzas éticas, nuestro dinero, nuestro ahorro no va a ir, no va a contribuir a toda esta estrategia de financiación de la guerra. Y es una decisión muy sencilla. La verdad es que es tan fácil, bueno, Eva, me lo decías, ¿no? Bueno, igual no es tan fácil, ha costado un poquito, ¿no? Hacerte cliente de Fiare, cuesta un poquito, pero merece la pena hacerlo porque ciertamente es una manera muy concreta de garantizarnos de que con mi dinero no estoy financiando la guerra. Porque si yo apuesto por la paz, yo quiero que mi dinero sirva para la paz y no para la guerra. Bien, cambiando de tema, he hablado de 3 retos. De las energías renovables, la verdad es que hoy no toca, entonces no voy a hablar mucho. Sí decir que es un reto dentro de la banca ética importante el cambio de energías fósiles a energías renovables. Fiare está apostando por ello, está financiando instalaciones, proyectos individuales, colectivos, en fin, está muy apostando por esa política concreta. Y el otro reto que quería hoy presentar es el de la especulación financiera y en concreto, decía, en el marco de la vivienda. En el marco de la vivienda, ciertamente Fiare está apostando por modelos colectivos y hoy además vamos a tener la oportunidad de conocer uno de ellos, que es uno de los proyectos Terra, que está financiando Fiare y que pues, ahora va a presentarnos Koldo. Simplemente, antes de darle la palabra a Koldo, para que nos puedas hablar un poquito de Arterra, en este contexto, ¿no? de una financiación colectiva, o sea, una vivienda, un modelo de vivienda colectivo que aporta muchísimo y saca a la vivienda del círculo de especulación en el que está metida. Mañana hay una charla, mañana viene Juan Caribi, como ha anunciado Bruno al principio, a las 7:30 en el Instituto de la Plaza de la Cruz y va a profundizar en este tema. Por tanto, tampoco digo nada más. Si te parece, Claudio, pues... Bueno, pues como bien ha dicho Alberto, gracias por invitarnos a la charla, tanto a Alberto como a Fiare como a Reas. Y nada, como bien decía, yo vengo de Artaba-Bizimodu, vivo en Artaba-Bizimodu. De hecho, me has puesto en la foto. Bueno, en fin, por empezar un poco por el principio, ¿qué somos Arterra? ¿Qué somos? Somos una comunidad intencional, también se podría llamar un proyecto de cohousing, pero bueno, normalmente nos solemos definir como una comunidad intencional con un modelo de Valea. ¿Qué significa esas palabras? En realidad somos una comunidad que nos hemos juntado no solo por vivir mejor ni por tener la vida un poco más cómoda, sino que somos una comunidad que intentamos buscar nuevas formas de habitar este mundo, de crear trabajamos mucho desde la sociocracia. Si queréis saber más me podéis preguntar, no me voy a liar mucho porque tenemos 15 minutos. Así que bueno, somos una comunidad que normalmente estamos buscando nuevas formas de gobernanza, nuevas formas de relacionarnos entre nosotras
buscando pues, un poco lo que comentaba Alberto con toda la parte de la banca normal, o sea, de buscar una cultura de paz, fomentar una cultura de paz desde la práctica y desde buscar otras formas de habitarnos y de buscar formas de entendimiento y de estar en este mundo. La parte de cualidad también es esta parte que tenemos de intentar reducir también nuestra huella en el mundo a nivel tanto ecológico como... Bueno, hablamos mucho de la transición ecosocial, es decir, de intentar trabajar desde lo práctico y desde lo vivencial en una transición que reduzca nuestra huella en formas de habitar más sostenibles este mundo y una forma de entendernos y de trabajar entre nosotras mucho más cercana y mucho más cercana a esta cultura de paz que estábamos hablando pues, en la charla de hoy. Por comentar un poco cuál es nuestra relación con FIARE, la verdad es que como os ha introducido un poquito Alberto, una de nuestras grandes relaciones con FIARE ha sido que aparte este año hemos podido adquirir el edificio en el que vivimos, el edificio que sale en la foto. Y bueno, pues obviamente esto lo hemos podido conseguir gracias al apoyo que hemos recibido desde FIARE, supongo que desde ese banco desde esos bonos que hablábamos al principio de vivienda. Entonces, uno de nuestros grandes objetivos era precisamente eso, sacar la vivienda en la que estábamos del mercado especulativo y ahora forma parte de una cooperativa que es Aptara, o sea, nos hemos convertido en una cooperativa de servicios en la que ahora mismo somos propietarios del edificio a nivel comunitario gracias a este apoyo que hemos recibido desde FIARE. Entonces, bueno, desde ahí un poco empezó nuestra relación con FIARE. Luego, pues posteriormente, como para hacer esto nos hemos convertido en socios, pues hemos ido extendiendo nuestra colaboración tanto a nivel personal como a nivel colectivo, pero básicamente ese fue nuestro primer punto de entrada. Y bueno, realmente no sé si podría estar aquí, los que me conocéis sabéis que me puedo pegar horas hablando. Y demás de la conexión con el mundo rural. Bueno, bien, obviamente sí, es lo que os comentábamos, lo que comentaba al principio de la transición ecosocial. Hay una parte que también queremos volver a habitar zonas que están un poco deshabitadas en cierta manera y volver a revitalizar ciertas zonas, sobre todo del mundo rural, puesto que bueno, la vida en la ciudad ofrece ciertos beneficios y ciertas cosas que no quiero negar, o sea, no voy a hacer este idilio del campo frente a la ciudad. Pero también es verdad que el campo tiene ciertos beneficios, el ambiente rural, que a veces nos olvidamos y que queremos potenciar. Entonces, nuestra intención también siempre ha sido no generar una comunidad en el ambiente rural desde lo idílico de irnos a vivir en medio de la naturaleza, sino de generar redes entre nuestros vecinos, entre nuestras vecinas y potenciar también esas interacciones rurales en el sitio donde estamos viviendo. Entonces, como tenemos mucha relación con el pueblo de la Piedra, que es donde estamos ubicados, pero también con todo lo que es un Raúl Bajo, con los diferentes productores ecológicos de la zona, con los diferentes ganaderos. Bueno, estamos también potenciando mucho. Esto sería un poco en la línea de lo que decía Alberto, no solo de las energías renovables, sino también de esta parte de más la huella ecológica que decía yo al principio y esta transición ecológica a la que queremos formar parte, que también es generar redes entre los diferentes productores y consumir no solo local, sino también conocer a las personas y apoyar ciertos emprendimientos desde el mundo rural que a veces son bastante difíciles por todo este movimiento también de muchas veces no sabemos lo que comemos, no sabemos de dónde vienen las cosas que adquirimos para nuestra despensa. Entonces estamos potenciando mucho, no solo nosotros, sino diferentes productores de la zona. Es una red en la que estamos metidos, un proyecto conocido como Tejiendo la Despensa, en la que bueno, nosotros también somos productores en Arterra, tenemos campo, tenemos animales, pero lo que os decía, nuestro objetivo nunca ha sido ser autosuficientes, sino tejer redes entre las personas del valle y apoyarnos entre nosotros. Entonces desde ahí nace un poco este proyecto de Tejiendo la Despensa para generar diferentes, para mejorar un poco ese impacto y esa relación rural con nuestro entorno. Tenéis, de hecho, consta, y por eso te pido que comentes un poquito, como un espacio privativo, un espacio donde podéis estar viviendo, como vuestra casa, digamos, y luego espacios comunitarios. Eso, de cara al modelo de vivienda, creo que es interesante. Vale, sí, no, lo he dicho, no me quería liar por no dar demasiados detalles, pero sí, es cierto, nuestro modelo de vivienda en nuestra comunidad, nuestra idea ha sido, tenemos el edificio, o sea, tenemos una
Ampel, entonces hay muchos espacios. En este edificio lo que tenemos es pequeños espacios que están destinados, que les llamamos fuegos. Entonces cada familia, ya sea una unidad de una persona o una pareja o una familia con chiquis, bueno, la unidad familiar como la entiendas y como la vivas tú, pero cada fuego tiene un espacio de varios... bueno, aquí no voy a entrar de cómo calculamos cuánto espacio te toca o no, pero tienes un espacio privativo en el que tienes una serie pues una sala, un cuarto, pues una pequeña cocinita y un pequeño baño, que es tu espacio, por decirlo de alguna manera, como si fuese tu piso. Y luego tenemos un montón de espacios comunitarios, como podría ser un comedor común, una cocina común, un taller común, donde la idea es compartir ciertos recursos para que, un poco sacando la idea de hecho tenemos un cuarto con lavadoras, entonces no tenemos una lavadora cada uno en casa, tenemos el internet que queremos compartir en común, hay una estructura digital que la tenemos en comunidad. Tenemos un taller con diferentes herramientas, por lo que yo no necesito tener herramientas en casa, sino que bajo al taller y las tengo disponibles. Lo que decía, tenemos una cocina por si tú en un momento dado estás malo, tienes visita y no te apetece estar en común, pero la mayoría, casi todos los días comemos abajo todas juntas, hacemos la comida para todas, o sea, hay una persona que cocina y cocina para toda la comunidad. Entonces, bueno, la idea es un poco tener espacios para compartir en lo cotidiano, y también tener espacios comunitarios que puedan servir para impulsar ciertos proyectos emprendedoras personales. Es decir, tenemos un edificio que es enorme, con muchísimos recursos, entonces un poco la idea también es facilitar que personas, por ejemplo, tenemos una gente estupenda que se le da muy bien cultivar desde la agroecología, entonces tenemos campo suficiente para que puedan desarrollar su proyecto de agricultura ecológica y sostenible. Yo me dedico a la seguridad digital y tengo un espacio para tener pues, mis ordenadores para arreglarlos, mi oficina, tenemos espacio para oficinas, tenemos espacio para diferentes tipos de proyectos. Entonces la idea es eso, como que los espacios no sean, o sea, tener un espacio que podemos colaborar y que podemos compartir y que nos podemos aprovechar todas, y un espacio pequeñito que es donde nosotras vivimos. Entonces encontramos un poco ese equilibrio entre lo privado y lo común, desde la idea de ser como más eficientes, de no reproducir cosas que, o sea, pues este punto de, yo me acuerdo cuando vivía en Bilbao, de que había gente que, o sea, la reflexión de que mucha gente tiene en su casa un montón de cosas repetidas, como es conexión a internet, como son lavadoras, como son diferentes herramientas, que igual nos podríamos poner todas juntas, colectivizar y podríamos llegar mucho más lejos. De hecho, si vieseis el taller de Arterra, a veces es interesante porque yo en mi casa, a lo privativo, nunca he tenido tantas herramientas para hacer tantos proyectos de construcción de carpintería, porque no nos da, ahí no nos hace falta tener 27 de estas taladeradoras, tenemos 3, pero luego tenemos una sierra de disco, tenemos un montón de herramientas que al colectivizarlo y al juntarnos todas, podemos crear unas condiciones que son muy buenas para desde el compartir, pues llegar más lejos y poder fomentar y apoyar diferentes proyectos. ¿Sois todos gente joven, así como tú, dinámicos, eso? ¿También hay gente mayor, niños? No somos todo gente joven, o bueno, depende a lo que le llames joven, pero sí, todavía soy joven. Pero ni yo soy la persona más joven del proyecto, ni estoy cercana a ser la más mayor. Tenemos gente... De hecho, bueno, ahora justamente sí que es verdad que las personas más mayores, por una cuestión personal, están abandonando el proyecto. Es una pareja que sería los más avanzada de edad. Pero no, de hecho hemos tenido hasta ahora pues, gente de entre 70 y 80 años que están en el proyecto, luego tenemos gente de 60. Es verdad que el grueso de gente anda entre los 30 a 40 años, pero luego tenemos también gente más joven. La verdad es que al final es un proceso muy largo, la comunidad es bastante variada y bueno, sí que ahora mismo tenemos un debate encima de la mesa de cómo es envejecer en comunidad y cómo podemos hacer la comunidad y el edificio más accesible para que sea fácil a personas que van envejeciendo en Arterra y que no sea una necesidad de tener que salir del proyecto. Pero bueno, sí que es verdad que la comunidad es muy variada, hay espacios para diferentes edades. Bueno, hay gente que ya lleva bastante tiempo que ha envejecido un poco en Arterra. Y luego estamos teniendo gente nueva que está entrando recientemente, que bueno, pues que han
han venido de voluntarias a Terra, les ha gustado el proyecto, han empezado tenemos un proceso de entrada bastante largo, tampoco quiero entrar ahí, pero pues han empezado el proceso de integración, se están integrando ahora y tenemos pues eso. Luego, como bien decía Alberto, tenemos varios chiquis. Aquí ha habido diferentes momentos, ahora estamos en un momento en el que queremos potenciar que vengan familias con chiquis, porque bueno, la verdad es que los chiquis dan bastante vida a un proyecto y también queremos facilitar que las personas que quieran tener un proyecto de familia en Terra, pues que puedan y que tengan diferentes chiquis en Terra. Entonces ahora mismo sí que hay, o sea, sí que tenemos diferentes niños y niñas. Pero bueno, ha habido momentos en los que ha habido más y bueno, esperamos crecer el número en los próximos años rápidamente, pero bueno, sí que una cosa graciosa que os contaría es que antes de que llegase Arterra a Artieda, hace 10 años, se publicó una noticia del último nacimiento en Arterra, dando por hecho de que era un pueblo casi abandonado, que ya no iba a haber más nacimientos. Bueno, pues desde esa noticia han nacido ya 3 o 4 chiquis en Arterra, por tanto en Artieda, que bueno, pues han tirado un poco por tierra esa noticia. De hecho, más recientemente fue hace un añito, hace poquito. Entonces, bueno, pues van creciendo, van apareciendo más chiquis y ya tenemos algunos chiquis que son puramente arterranos nacidos en el proyecto. Bien, desde luego, desde CIARE es un verdadero placer el poder presentar un proyecto de este tipo, ¿no? Donde se ve realmente que hay una perspectiva y una ilusión por hacer modelos distintos, modelos alternativos de vivienda. Que no solo pregunte yo, si queréis ya, ¿no? Abrimos ya que todo el mundo pueda consultar, preguntar, si queréis de Arterra o si queréis de las cosas que yo he contado, lo que decía, en fin, tenemos un pequeño espacio de coloquio, por supuesto, abierto a todos. ¿Cómo ha sido esa financiación? ¿Nos podéis contar un poco el proceso? ¿Cómo, si sabéis, o cómo está metido? Bueno, a medias, o sea, sí que es verdad que como trabajamos mucho de la transparencia, algo sí sé, pero ¿a qué te refieres con cómo ha sido? O sea, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Se presentó el proyecto? ¿Si ha sido difícil conseguir la financiación de FIARES? ¿Qué procesos habéis tenido que buscar otros avales también para ir completando? No, o sea, a ver, ha sido un proceso un poco largo porque, bueno, para empezar, comprar un hotel, por mucho que esté en medio de la ciudad, da bastante dinero. Entonces, bueno, pues sí que ha tenido que pasar por un proceso dentro de lo que cae, pues es una banca ética que permite fomentar este tipo de proyectos, pero tampoco lo hará bien. Entonces, sí que ha habido que presentar el proyecto, ha habido que presentar todos los papeles de lo que era la cooperativa. Claro, ahí ha habido una parte burocrática que también nos ha frenado un poco. Nosotros éramos una asociación hasta el momento porque no necesitábamos una forma jurídica. En el momento en el que hemos querido comprar y hacer una propiedad colectiva, hemos necesitado crear la cooperativa y eso pues lleva su tiempo. Entonces, bueno, sí que el proceso ha sido largo y para las personas que han estado en la administración les doy muchísimas las gracias, estoy súper agradecido del curro que se han pegado y de las horas de vida que han perdido. Pero bueno, sí que creo que difícil tampoco ha sido, que nos ha ayudado en cierta manera. Bueno, sí que ha habido momentos en los que ha puesto una serie de condiciones que nos parecía que nos iba a costar cumplir, pero en general se ha mostrado muy dispuesta a fomentar, o sea, a apoyar el proyecto. Nuestra idea sí que en todo momento era esta, el de crear, o sea, el de comprar el edificio para ser propietarias del proyecto y retirarlo del mercado especulativo. Entonces, desde el principio se han mostrado como muy afinados con nuestro objetivo. Entonces, quedaba ya una cuestión más técnica y burocrática de, vale, ¿cómo hacer? En cuanto al tema de avales, como en el fondo quien ha comprado es la cooperativa, somos los propios cooperativistas los que hemos avalado el proyecto. Entonces, si bien el modelo es que el dinero que se ha prestado se lo ha prestado a Arterra y en caso de impago, esperemos que no, en 10 años no hemos dejado de pagar el alquiler mientras sea un alquiler, pues espero que no dejemos, o sea, de momento no hemos tenido problemas desde que tenemos el préstamo a cambiar el modelo y ahora no ha habido ningún problema en seguir pagando alquiler. Pero en caso de, pongámonos en el peor de los casos, que es un impago, es verdad que se recurre a Arterra y luego si no se recorrería de forma no solidaria, es decir, creo que hemos asumido cada uno, aquí me pueden variar un poco los números, pero juraría que es el 30%, no, el 30% no, ¿ves cómo eran los números? 3. Sí, bueno, no sé cuántos. Yo hice el cálculo y eran unos 30.000 euros cada una que nos podía reclamar el banco a cada una de nosotras en caso de que Arterra no cumpliese
el banco se quedase con la casa, la liquidase y aún no diese para pagar el préstamo adquirido, que es alrededor de unos 900.000 euros. Entonces, bueno, en principio así lo hemos hecho, somos los avalistas, las personas de la cooperativa, y cubrimos ella de forma no solidaria. Antes decía que de la parte del banco lo que hay es la evaluación técnica del proyecto, de que es financiable, porque es solvente, y luego la parte de la evaluación socioambiental. Entonces, con estos proyectos, la verdad es que la evaluación socioambiental, cuando es una Arterra que lleva 10 años funcionando y es muy conocido en todo el ámbito de la sociedad, pues es muy fácil, porque ya ha demostrado con creces cómo se cumplen pues, todos los criterios de la evaluación, como la participación, sociocracia, como hemos explicado, todo ese tipo de cosas, y es muy fácil entonces darse a pagar. Sí, eso es lo que decía, no nos pusieron demasiadas trabas. O sea, la mayor traba fue en la parte de demostrar la solvencia económica de que realmente podíamos. Pero como he dicho hace un momento, durante 10 años pagamos los avales a el alquiler del espacio. Entonces, bueno, lo hemos podido demostrar. Ha sido pues, lo que dice Alberto, todo tiene su proceso. Y ya digo, los que se han encargado, pues les doy muchísimas gracias, porque si no, no podríamos estar aquí. Sí, yo quería aclarar dos cosas. Pero en esos momentos sí que habéis visto que entran y salen miembros que quieran entrar. ¿Cuántos estáis en este momento en Arterra Bizimodu? Y la segunda pregunta es, de los que estáis, claro, te falta un montón, como has comentado ahora, de dinero para pagar en este momento a Fiari. ¿De dónde la comunidad cómo obtiene? O sea, habrá gente que está jubilada, gente que por la edad que has puesto que está trabajando, edad de trabajar, gente joven. ¿Podrías explicar un poquitín cuál es el sociograma, diríamos, de los que estáis en estos momentos, grosso modo, más o menos? Sí. A ver, por un lado, la primera pregunta, que es fácil de contestar, somos unas 25 personas como tal integradas. Luego lo que digo, el número a veces es difícil de dar porque habría que sumarle los chiquis, que son unos 10 más o menos, igual un poquito menos, porque ahora no ha echado dos, igual son unos 7, 8. Luego tenemos a toda una serie de personas que creo que serían unas 6 a día de hoy, que están en proceso de entrada, o sea que desde que empiezas el proceso de entrada hasta que te integras, pues pasa año y medio. Entonces, pero bueno, a día de hoy integradas somos 25. Creo que no me veía ningún número, pero alrededor de 25. Lo que pasa es que luego eso, lo que digo, entre personas satélites que están, pues entre chiquis y personas que se están integrando, más que todos los años recibimos durante 9 meses a voluntarias de los cuerpos SC, los European Collaborative, no sé de qué, pero son voluntarios de solidaridad de cuerpos europeos, que tenemos unos 13. Entonces, normalmente solemos rondar en casa, suele haber unas 30, 40 personas. Luego, de cómo nos sostenemos económicamente. Hay muchos modelos, ahí sí que un requisito para entrar en Arterra que se te pide es qué tipo de solvencia económica tienes tú y cómo piensas tú pagarte. En el fondo hay una parte de que es verdad que nuestra vivienda es mucho más asequible que la que tenía yo en ciudad, la verdad, no lo voy a negar, pero aún así hay una parte de que la tengo que abonar yo con mis recursos personales, sea como sea. En caso de no poder pagar, sí que tenemos diferentes fórmulas de avisar, de poner solución desde lo colectivo y ver qué se puede hacer, pero hay una parte de que tú te comprometes a ser capaz de sustentarlo, ya sea hay gente que pues, tiene dinero ahorrado de toda su vida trabajando, tiene la jubilación. La verdad es que justo jubilación teníamos ahora, la pareja esta que justo se marchan, pero que en principio no teníamos a ninguna persona jubilada en el proyecto, pero de momento todos estaban en edad de trabajar, entonces de diferentes nóminas cada uno aportaba su parte. Entonces nosotros mensualmente ponemos una cuota que antiguamente le llamábamos casi como el alquiler del espacio personal, pero a día de hoy es como nuestra cuota de socios, porque en el fondo ahora somos socios de la cooperativa y por eso tenemos una cesión de uso. Entonces tenemos una cuota personal, que eso se va a la caja común. Pero luego también es importante recalcar que en Arterra no solo nos nutrimos económicamente de nuestras cuotas, sino que también es un espacio que hemos abierto al mundo en general. Entonces en Arterra se celebran diferentes tipos de encuentros
y talleres y demás, algunos organizamos desde nosotras y otros muchos los abrimos a gente, pues por ejemplo, Ciare, visteis una vez, ¿no? El verano pasado vino Ciare, hizo una jornada de un día, hay diferentes colectivos en Chequide algunas veces han venido el fin de semana, eso es. Diferentes colectivos, ahora mismo por ejemplo todo este mes de noviembre hemos tenido los fines de semana un grupo de hombres que vienen los sábados y bueno, pues pasan todo el día. Luego hemos tenido encuentros de diferentes tipos, jornadas, bueno, como que hemos abierto el espacio, como tenemos un espacio muy grande, hemos habilitado una serie de salas que permiten hacer talleres, encuentros, jornadas diferentes. Y bueno, también tenemos un espacio, todo un ala, que es donde vivimos nosotras, que tenemos otra ala que está pensada pues eso, para acoger a gente en visitas, encuentros. Hemos hecho encuentros más grandes de una semana, incluso, gente que viene de Europa, diferentes puntos de Europa. Por ejemplo, hace poco hicimos el Community Training, que vino gente de diferentes partes de Europa y se quedaron una semana por Alterra. En verano hicimos el encuentro de la RIE, que es la red ibérica de coaldeas. Entonces todas las coaldeas del país se juntan una vez al año en verano y otra vez al año en invierno en diferentes ecoaldeas del panorama y vinieron como 600 personas al perro. Todo eso deja un pozo económico importante, además de suponer un curro interesante. Entonces, bueno, pues desde ahí solidariamente trabajamos para el proyecto, porque hay una parte que siempre lo decimos, nosotros pagamos parte del proyecto con cuotas y otra parte la pagamos con nuestro apoyo y con nuestro trabajo. Algunos, pues yo justo tengo bastantes círculos, nos organizamos por círculos, no lo he comentado, pero tengo bastantes, los círculos serían, lo voy a poner unas grandes comillas, si me escuchasen mis compañeras de Alterra alguna levantaría la ceja, pero podrían ser como comisiones, por decirlo de alguna forma. Entonces yo tengo algunos círculos que están muy relacionados con los encuentros, entonces por eso esa parte me la sé muy bien, pero bueno, vienen de muchos diferentes sitios, como os decía también antes. El espacio es demasiado, o sea, es muy grande, lo tenemos abierto a diferentes emprendedurías, entonces no solo pagamos con nuestras cuotas, sino que los proyectos que se desarrollan allí, que tienen una oficina o tienen un espacio, también pagan una cuota. Entonces a eso voy, tenemos diferentes fuentes financieras que nos permiten hacer una caja común, tenemos una caja común que nos sirve para ir pagando los diferentes temas, nos sirve también para afrontar los gastos que vayan surgiendo, como por ejemplo el año pasado se nos rompió la caldera, que hubo que comprar una nueva, que no es barata una caldera con un hotel entero. Y luego también tenemos una pequeña caja que llamamos una caja de inversiones, que es para mejorar un poco la estructura del edificio y para también ir caminando en esa transición ecosocial que hablamos. Por ejemplo, este último año hemos dedicado parte de la caja de inversiones, por no deciros todo casi, la que teníamos para este año, en duplicar la cantidad de placas solares que teníamos y por tanto ahora la mayoría de energía que producimos es producible. ¿Más preguntas? Terra, ciertamente despierta interés, ¿no? Conocer un proyecto así. También se puede bancar nada, Bien, si no, de todas maneras, si no hay preguntas, no sé si cierres, hacéis esas cosas oficiales que se dicen al final o... Entonces yo quiero dar las gracias por escuchar. Espero que haya podido transmitir esa idea, ¿no? de que ciertamente hay algo que sí está en nuestras manos hacer frente a todo ese crecimiento del armamento, ese enfoque que hoy en día Europa va cogiendo y cada vez defenderse más, teniendo más armas. Algo está en nuestras manos y lo que nos toque no es una más vence, pero seguro que se lo contamos a otros y merece la pena hacerlo. Pues tierras oficiales me llaman, así que nada, vamos oficialmente a esta charla de hoy. Mañana a las 7:30 en el Instituto Plaza de la Cruz con Juan Marini para hablar de nucleares y las viviendas colaborativas, más modelos parecidos a Alterra. Y nada, invitaros también a los talleres de consumo crítico que hay la semana que viene y al revisatorio.